Hola, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú y en el presente video vamos a hablarles sobre lo que es un sensor de presión. Entre los objetivos tenemos a los generales y específicos. En los generales tenemos dos objetivos. En primer lugar, aprender la definición y características generales del sensor de presión e identificar la clasificación de un sensor de presión. Entre los objetivos específicos tenemos tres. Entender los principios de funcionamiento de distintos tipos de sensores de presión, conocer las distintas aplicaciones industriales del sensor de presión y comparar a través de una matriz las características mecánicas, eléctricas, económicas y tecnológicas entre los diferentes sensores de presión. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un sensor, luego qué es la presión, para así poder definir qué es un sensor de presión. Comencemos. Un sensor es aquel dispositivo que convierte una señal física en eléctrica y se diferencia del transductor porque mide y compara. ¿Qué es la presión? Es una magnitud física que se determina por la fuerza proyectada de forma perpendicular por la unidad de superficie, es decir, puede ser medible y se expresa en unidades como pascales, bar, atmósfera y otros. Puede ser generada por un ventilador, bomba, condensador, caldera y otros. Por lo tanto, un sensor de presión es aquel dispositivo capaz de detectar la magnitud física de presión, que será nuestra variable, y la va a transformar en otra variable, o magnitud eléctrica. Sirve para medir y comparar la presión, emitiendo una señal eléctrica que al variar esta provoca operaciones de conmutación si supera un valor límite. Estos serán empleados en equipos de automatización. Características. Responden a los distintos tipos de presión. Miden la presión de un gas o líquido generada por un ventilador, condensador o caldera. Son pequeños y de bajo costo. Muestran repetitividad y precisión. Es fiable. Intercambiabilidad sin recalibración. Y por último, muestran numerosos rangos de presión en relativa, absoluta y vacía. Los sensores de presión se clasifican en mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. A continuación vamos a dar un ejemplo de sensores de presión mecánicos, como es el manómetro de tubo de U. El manómetro de tubo de U es la forma más común de medir presión en forma precisa. Se utiliza para medir presiones cercanas a la atmosférica. Este consiste en un tubo de vidrio en forma de U donde se deposita una cantidad de líquido de densidad conocida, usualmente es mercurio, para presiones altas, para que el tubo tenga dimensiones razonables. Sin embargo, en presiones bajas, el manómetro en U de mercurio sería poco sensible. El manómetro en forma de U conforma un sistema de medición más bien absoluto y no depende, por lo tanto, de calibración. Esta ventaja lo hace un artefacto muy común. Su desventaja principal es la longitud de tubos necesarios para una medición de presión alta, y desde el punto de vista de la instrumentación de procesos, no es sencillo transformarlo en un sistema de transformación remota de presión. Su funcionamiento. Este sistema consta de un tubo en forma de U que contiene mercurio y una de las ramas está abierta, en contacto con la atmósfera, como se muestra en la figura, mientras que la otra se aplica la presión que se desea medir. Como la presión es distinta en ambas ramas, se produce un desnivel de mercurio y así se podrá hallar la presión. Ahora vamos a explicar el funcionamiento. Este sistema consta de un tubo en forma de U que contiene mercurio y una de las ramas está abierta en contacto con la atmósfera, como se muestra en la imagen, mientras que las otras se le aplica la presión que se desea medir. Como la presión en ambas ramas es distinta, se produce un desnivel de mercurio y así se hallará la presión. Celdas de medición, su funcionamiento. Utiliza el principio de la medición del desplazamiento capacitivo mediante el sistema capa NCDT, que significa traductor capacitivo de desplazamiento sin contacto. Este principio se basa en cómo funciona un condensador ideal de tipo placa. Los dos electrodos de placa están representados por el sensor y por el objeto de medición opuesto.
Si una corriente alterna constante fluye a través del condensador del sensor, la amplitud de la tensión alterna en el sensor es proporcional a la distancia entre los electrodos del condensador. Las aplicaciones. Presión en conductos de agua potable. Para transportar agua potable hasta los depósitos más alejados, las estaciones de bombeo producen la presión de agua necesaria y están equipados con sensores que la controlan continuamente. Dado que las estaciones de bombeo suelen encontrarse lejos de los centros de control, es necesario que la tecnología de medición sea fiable y no precise mantenimiento. Para este caso se utilizará el transmisor de presión con celda de medición cerámica, el cual es un transmisor de presión de uso universal para la medición de gases, vapores y líquidos. Incluso materiales tales como la arena es una tarea fácil para este sensor, porque es resistente a la abrasión. Otra aplicación que tenemos es la medición de presión en tuberías de vapor de agua o tuberías de vapor en una turbina. La presión del circuito del vapor debe monitorearse en distintos puntos del proceso. En particular, se requieren unos valores de medición fiables en la entrada de los distintos niveles de presión de la turbina. Los transmisores de presión detectan incluso los cambios más pequeños en el circuito de vapor bajo cualquier condición. El instrumento de medición de presión es particularmente adecuado para la medición del nivel y de presión en líquidos y productos viscosos, con una elevada presión de proceso. Gracias a su celda de medición metálica, se caracteriza por una excelente precisión, incluso en condiciones de vacío. El instrumento de medición de presión es ideal para la medición de presión de proceso y de nivel en procesos con una alta presión. Por ejemplo, sirve para la medición de presión de control en bombas hidráulicas, en entrada de tuberías de producto, en betún en una planta de mezcla de asfalto o en depósitos de almacenamiento para medir el nivel, por ejemplo, para la leche en centrales lecheras. Galgas extensiométricas. Son sensores de presión cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Convierte la fuerza, presión o tensión en un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. Por lo tanto, las galgas extensiométricas son una de las herramientas más importantes en la técnica aplicada de medición eléctrica de magnitudes mecánicas. Como su nombre bien lo indica, se utiliza para la medición de tensiones. La tensión, como término técnico, consiste en la deformación por tracción o compresión, que se distingue por un signo positivo o negativo. Por lo tanto, las galgas extensiométricas se pueden utilizar para medir la expansión y contracción. Entre una de sus características tenemos que no se debe sobrepasar el margen elástico de deformación. Debe evitarse el calentamiento y todo esfuerzo se debe transmitir a la galga para una medida correcta, que se debe tener una correcta fijación al elemento a medir la deformación. Entre su principio de funcionamiento, sabemos que las galgas extensiométricas consisten en una red de filamento de alambre, de espesor de aproximadamente 0.025 milímetros, unidos directamente a la superficie de la galga por una fina capa de resina epoxi. Cuando se aplica una carga a la superficie, el cambio resultante en la longitud de esta se refleja en la resistencia. La deformación correspondiente se mide en términos de la resistencia eléctrica del alambre de aluminio, que varía linealmente con la tensión. La lámina y el agente de adhesivo deben trabajar juntos en la transmisión de la presión. El adhesivo sirve de igual modo como un aislante eléctrico entre la rejilla y la superficie de la lámina. Cuando se selecciona una galga extensiométrica, se debe considerar no solo la capacidad de medir la presión que tiene el sensor, sino también su sensibilidad y estabilidad a la temperatura. Desafortunadamente, los materiales ideales para medir la presión son también muy sensibles a las variaciones de temperatura y tienden a cambiar la resistencia a medida que ésta envejece. Para pruebas de corta duración, esto puede ser una preocupación seria, pero para la medición industrial continua se debe considerar la compensación de la temperatura. En conclusión, el principio de funcionamiento de una galga extensiométrica consiste en que cuando el conductor eléctrico se estira,
este se vuelve más delgado y largo, aumentando su resistencia eléctrica de forma contraria. Pero cuando el conductor es comprimido, este se vuelve más ancho y corto, disminuyendo su resistencia eléctrica. Midiendo así esta, se puede calcular la presión aplicada. Aplicaciones industriales de las galgas extensiométricas. En primer lugar, tenemos a la industria metalúrgica, que se usan estas galgas para poder hallar qué tan resistente es el material cuando se le es sometido a una cierta carga. Contribuye principalmente en el área de control de calidad. En segundo lugar, tenemos a los medidores de deformación en aplicaciones aeroespaciales. El uso de la tecnología de galgas extensiométricas en esta aplicación hacen que los medidores de deformación que se unen directamente a los componentes estructurales de carga para medir las tensiones a lo largo de las trayectorias de carga de la deflexión del ala del avión. Cableados en los circuitos puente de Webstone, los medidores de deformación en esta aplicación incluyen unidades de acondicionamiento de señales a bordo o en el momento de flexión del ala. Luego tenemos al seguimiento de la seguridad de la infraestructura. Por ejemplo, una central eléctrica genera electricidad usando el agua retenida por presas y glaciares en la tubería de presión que transforma el agua de un glaciar, y es necesario garantizar en estas obras que no se tenga ningún impacto sobre la solidez del conducto forzado. Los sensores de presión son instalados para de esa forma ayudar a soportar la misma presión interna. En lo que es ingeniería civil, en la mayoría de los puentes deben ser evaluados el campo para el daño estructural, y esto puede implicar la inspección visual, la prueba penetrante del tinte y otras técnicas. Esto incluye que se utilice medidores de deformación que permiten un monitoreo en tiempo real eficiente y efectivo que hace que las inspecciones sean más completas, canales de medición que detecten la velocidad del viento y la tensión en los cables, y también se pueden usar medidores de deformación para monitorear la respuesta del puente a camiones sobrecargados o que aceleran o que se puede medir su desplazamiento. Y por último tenemos el uso de monitorización de carriles con calibradores de tensión. Una aplicación común en esta tecnología es de la tensión en los ferrocarriles, en la medición del esfuerzo y la tensión en los carriles a través de extensómetros unidos a cada carril. Miden la tensión axial o la compresión sin ningún impacto en los propios raíles. Cuando se produce el hundimiento, los medidores de deformación pueden generar una advertencia para el mantenimiento. Puede hacerse temprano y de esa forma minimizar el impacto en el tráfico ferroviario. Otro ejemplo es el tubo de Bourdon. La definición. Estos elementos transforman la variable presión en un desplazamiento. Para ello, utiliza la propiedad de los materiales de deformarse dentro del rango elástico cuando se somete a un esfuerzo y regresar a su posición cuando cesa el esfuerzo aplicado, sabiendo que en este rango la relación esfuerzo-deformación es lineal. Su funcionamiento. Se basa en un tubo de sección transversal aplanada con un extremo abierto y empotrado y el otro extremo cerrado y libre de moverse. Este tubo se le da una forma curvada específica, que varía según el rango de presión a medir y las características del tubo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y producir un desplazamiento en el extremo libre, el cual es proporcional a la presión aplicada. Sus aplicaciones industriales. La monitorización de procesos. En este caso, el instrumento debe emitir una señal si la presión actual traspasa un rango de presión crítico. Para esta función se utilizan los sensores de presión que permiten el control continuo de presión de trabajo. Un ejemplo es la detección de fugas en sistemas de presión. Si la fuga provoca una reducción de la presión por debajo de un valor ajustado o también llamado punto de ruptura, los sensores de presión emiten una señal para su detección. Para la óptima prevención se requiere una precisión de medida elevada para asegurar la detección a tiempo. Si la presión llega a la que ha sido ajustada en el sensor, la caldera se para provocando una señal de alarma. Otro es la regulación de precisión en unidades hidráulicas. La presión constante es necesaria para el óptimo transporte de un fluido mediante bombas. Un transmisor de presión capta el valor real y lo transmite al regulador, que comprueba la desviación al valor nominal. El controlador de la bomba adapta su operativa en función de dicha desviación para acercar el valor real al valor nominal.
Este sistema permite una operativa con la máxima eficacia energética, ya que la potencia se adapta permanentemente a la demanda real. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la matriz comparativa para sensores de presión del mismo principio y diferentes aplicaciones. El principio de funcionamiento se va a basar en el tubo de Bourdon, o también conocido como el manómetro de Bourdon, que es un tipo de sensor de presión de tipo mecánico, y las aplicaciones serán: 1. Para calderas de vapor industriales; 2. En unidades y dispositivos hidráulicos; y 3. En flujo de tanques de agua. En la primera aplicación, utilizada para calderas de vapor industriales, el manómetro de Bourdon es empleado como un elemento de control que registra y controla la presión de trabajo que se genera dentro de la caldera. Dentro de las características mecánicas que ofrece el manómetro de Bourdon, se registra que el rango de presión varía de 0 a 1000 bar y el tubo está construido de acero inoxidable con aleaciones especiales. Dentro de las características físicas tenemos que la temperatura oscila entre 0 a 500 grados centígrados, así como la precisión de lectura entre 1 a 1.5%, y la conexión de entrada a cualquier dispositivo dentro de la caldera varía de un cuarto a media pulgada NPT. NPT es una norma técnica estadounidense, también conocida como rosca estadounidense cónica, para tubos, que se aplica para la estandarización del roscado de los elementos de conexión empleados en los sistemas. Dentro de las características tecnológicas tenemos que el sistema de visualización es analógica, y dentro de las características económicas tenemos que el precio en el mercado es de 190 soles. En la segunda aplicación, en unidades y dispositivos hidráulicos, el manómetro de Bourdon va a registrar la presión de trabajo que se genera en las unidades hidráulicas, como por ejemplo una prensa hidráulica, una inyectora o tal vez una sopladora. Dentro de las características mecánicas que ofrece, tenemos que el rango de presión varía de 0 a 1600 bar y el tubo está construido de acero inoxidable. Dentro de las características físicas tenemos la temperatura, que oscila de 0 a 120 grados centígrados, y la precisión de 1 a 1.5%. La conexión de entrada varía de un cuarto de pulgada a media pulgada NPT. Dentro de las características tecnológicas tenemos que el sistema de visualización es de esfera, así como la comprobación de la presión de aceite en motores de vehículos, camiones, maquinaria que funcionen con aceite. Dentro de las características económicas tenemos que el precio en el mercado es de 50 soles. En la tercera aplicación, el manómetro de Bourdon es empleado en flujo de tanques de agua, y las características mecánicas que ofrece es que el rango de presión varía de 0 a 2.5 bar, así como la construcción del tubo, que es de acero inoxidable. Dentro de las características físicas tenemos que la temperatura varía de 0 a 40 grados centígrados, así como la precisión de lectura es de 1 a 2.5%. La conexión de entrada es de un cuarto a media pulgada NPT. Dentro de las características tecnológicas tenemos que el sistema de visualización es de esfera, y las características económicas es del precio de mercado del manómetro de Bourdon es de 19 soles. Ahora expondremos la matriz comparativa para tres sensores de presión de diferente principio y una misma aplicación. Los tres sensores de presión designados son: 1. Celdas de medición Vegavar 83; 2. Tubo o manómetro de Bourdon; 3. Sensor de presión diferencial. Y la aplicación será como medidores de presión en conductos de líquidos. 1. Celda de medición Vegavar 83, ideal para la medición de presión de proceso y de nivel en procesos con una alta presión, como por ejemplo medición del nivel de betún en una planta de mezcla de asfalto, o medición del nivel de depósitos de almacenamiento
por ejemplo, para leche en centrales lecheras. Este instrumento de medición presenta las características mecánicas como el rango de presión de 1 a 1000 bar. La precisión de medición es del 0.075% y el material de fabricación es de aluminio, acero inoxidable y su temperatura varía de menos 40 grados centígrados a 200 grados centígrados. Dentro de las características eléctricas tenemos el índice de protección con las relaciones eléctricas, como por ejemplo el IP6667. El IP significa el grado de protección que hace referencia a la norma internacional IEC 60529, que es utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores, medidores, controladores. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo. De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente. Las letras IP identifican al estándar del inglés English Protection. El valor 6, en el primer dígito numérico, describe el nivel de protección ante polvo. En este caso, el polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia al equipo. El valor 7, en el segundo dígito numérico, describe el nivel de protección frente a líquidos, normalmente agua. En este ejemplo, el objeto debe resistir, sin filtración alguna, la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. Como regla general, se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento. Esto hace referencia a las características eléctricas que están ofrecidas para la celda de medición, como por ejemplo el IP67 y el IP66. Dentro de las características tecnológicas tenemos que es de máxima fiabilidad y seguridad gracias a su probada tecnología. Como segundo ejemplo tenemos alta fiabilidad gracias a la versión resistente al vacío y uso universal gracias a la celda de medición soldada. 2. Tubo o manómetro de Bourdon empleado como medidor de presión en conductos de líquidos. Dentro de las características mecánicas tenemos que el rango de presión varía de 0.1 a 100 bar, la precisión de medición es del 0.1% y el material de fabricación está constituido por acero inoxidable y bronce fosforado con una temperatura de menos 20 grados centígrados a 70 grados centígrados. Carece de características eléctricas y características tecnológicas, ofrece un uso universal y facilidad para visualizar la medición por la presencia de una pantalla, una alta precisión en la medición de presión. Dentro de las características económicas tenemos que el precio varía de 128 soles. 3. Sensor de principio diferencial como medidor de presión en conductos de líquidos. Este sensor ofrece como características mecánicas una lectura de presión mínima de 1.3 bar y una lectura de presión máxima de 12 bar, con una precisión de medición menor al 3.5%. Dentro de las características eléctricas tenemos que cuenta con una protección IP54. El número 5 como primer dígito significa que cuenta con una protección contra los residuos de polvo y el 4 como segundo dígito hace referencia a la protección contra las salpicaduras de agua. Esto quiere decir que las salpicaduras de agua desde cualquier dirección no deben causar daños al interior del equipo de medición. Dentro de las características tecnológicas tenemos que el sensor cuenta con un actuador tipo diafragma y las características económicas cuenta con un precio de 133.72 soles. Conclusiones. Para medir la presión se usarán sensores que tendrán un elemento sensible a esta magnitud y emitirán así una señal electrónica que podría variar según la intensidad de la presión. 2. Por lo general, los sensores se clasifican según la técnica utilizada en la conversión mecánica de la presión en una señal electrónica proporcional.
Todas las tecnologías tienen un solo objetivo, que es transformar la presión aplicada en un sensor en señal electrónica proporcional a la misma. 3. Debido a la complejidad que han adquirido los procesos, se ha hecho necesaria la automatización de los sistemas de control, mediante sensores de presión que establecen límites de presión y de esta forma conseguir un control más preciso y rápido que con el sistema manual. Cuatro. Por lo general se mide la presión para control o monitoreo de procesos, por protección, seguridad, control de calidad, transacciones comerciales de fluidos como transferencia y custodia, medición fiscal, estudio e investigación, balance de masa y energía, entre otros. Esos objetivos deben ser tenidos en cuenta en la elección de los equipos. 5. La tecnología de galgas estequiométricas ofrece una amplia selección de sensores para medir variables en industrias tan variadas como aviación, agricultura, automatización, automotriz, construcción, prueba de materiales, medicina o robótica. El proceso de selección del sensor correcto puede ser muy complejo. Debido a todos los factores que se deben tener en cuenta, es aconsejable consultar a un experto en instrumentación para lograr la medición más precisa al precio más conveniente.